Entonces, eso es lo que sucede. La ira se apodera de este cuerpo físico, de la parte motriz, y no deja que la mente piense primero. O sea, que esa parte allá arriba sea la que reaccione primero. No, primero es me lanzo de una vez. Por eso es que ocurren tantas peleas, tantos asesinatos, porque no sabemos educar este cuerpo físico. También en esta parte de la ira va a hablar la jovencita Harold Shanobi, porque ella entiende un poquito de la ira. Ella ha aprendido que ese es su defecto que más le aflora y va a hablar su experiencia de cómo ella se siente trabajándose ese defecto y una experiencia que tuvo con su profesora también. Buenos días, amables televidentes. Yo voy a explicar dos experiencias que yo tuve. Un poquito más alto, mi corazón. Habla con gusto ahí, con valor. Ejemplo, la ira. Si no me autoobservo con mi hermano Michael, le doy super cosón. Pero como me autoobservo, entiendo y comprendo que eso es malo. Exactamente. Y el ejemplo de mi profesora, si mi profesora no se autoobservara, no le diera golpe a todos mis compañeritos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en sí con la profesora? Que le da mucho golpe a los amiguitos. La profesora golpea a los niños. Entonces, eso te enseña a ti que ella no se está autoobservando, que tiene mucha ira, ¿verdad? Entonces, tú has aprendido a que debes de saber comportarte con tu hermanito. Pues tu hermanito te saca la ira. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú trabajas esa ira? Autoobservándome. Exactamente. Entonces vea Harold y Shanobi, para que vean que también los niños deben de trabajarse los defectos psicológicos principalmente, porque los niños son una esponja y ellos absorben todo lo que ven de sus padres. Entonces, si usted no le enseña a su hijo desde pequeño a autoobservarse, va a haber problemas. Entonces, desde pequeño, cuando los niños tienen toda esa capacidad, esa agilidad para hacer todo lo que se proponga, enséñale a autoobservarse y que entienda cuál es ese defecto, porque no podemos cambiar un defecto psicológico si no lo entendemos y comprendemos previamente y si no lo aceptamos que lo tenemos. Y recordar también que a los niños se les enseña más con el ejemplo que con el precepto, señores. Exacto. Con las teorías no se enseñan a los niños, es con el ejemplo. Los padres tienen las costumbres de no dedicarle un tiempo de calidad de verdad a los niños, sino que tienen la costumbre de que separar los niños de los adultos. No, los niños deben de estar todos juntos con los adultos, porque los niños siempre observan a su papá, a su mamá y aprenden lo que es la oración. Pero si usted lo aísla de usted, de su mamá, de su papá, entonces el niño se va a sentir, se siente que no es importante. Al niño hay que tomarle en cuenta lo que son sus pensamientos, lo que él quiere, sus emociones. Mira a esa niña tan pequeña y ha aprendido lo que es la autoobservación, y ella nos contó la experiencia. Claro, ella no lo hizo ahora tan perfecto, pero ella dice que su profesora estaba dando de regaños a todo el mundo, a todos los compañeritos, y estaba airada. Y ella le dice: profe, autosérvese. Y dice la profe, dio un esto y dice: ¿cómo? ¿Qué? Que me autoobserve. ¿Y por qué? Le dice la profe a la niña. Le dice: porque usted está airosa, profe. Si usted se autoobserva, nos trata mejor. Oye, una niña de 8 años enseñando a una profesora. Entonces, para concluir sobre la ira, Princesa García. También debemos saber que cada vez que dejamos que esos defectos, especialmente el de la ira, se presente en nuestra vida, eso nos va robando energía que va desequilibrando todos los centros, y aún más se va acrecentando cada día más. Para eliminar estos defectos debemos de invocar siempre y pedirle con amor y fe a nuestra Madre Divina, autoobservándonos de instante en instante. Bien, entonces ahora vamos a continuar. ¿Quién será que tendrá ese orgullo, ese amor propio allá encendido? Vamos a continuar con el amor propio ahora entonces, y para eso va a empezar mi adorable compañero de Juan López a hablar sobre lo que sería el amor propio. El amor propio es cuando la bestia interior
ruge y se hiere, y de ahí nace el defecto de la lujuria y la ira. El amor propio nos impide encontrar la verdad, porque todas las personas creemos que todo lo sabemos. El amor propio nos autoengaña, porque nos hace víctima de todo. Y esto viene a causa de que no observamos. Lo importante sobre el amor propio es autoobservarse, para así poder interiorizar dentro de cada ser humano lo que somos, ya que todo el mundo desconoce de este conocimiento, y si observamos, todos los problemas radican ahí, porque las personas no queremos escuchar lo que nos dicen, no aceptamos las correcciones. Nosotros siempre queremos que nos hagan las cosas y siempre queremos escuchar el sí. Un pequeño ejemplo sería una persona con dinero, un empresario, que uno de sus empleados le pida de favor que le pase una caja y el empresario le diga que no. ¿Por qué le dice que no? Porque el amor propio responde por él y decide por él. Le dice que él es superior al empleado y le dice que no lo haga. Y ahí es que viene el problema de nosotros, que no nos autoobservamos y nos dejamos llevar y manejar por nuestros defectos. Entonces, ese amor propio ahí que estamos hablando es cuando a nosotros, por ejemplo, nos corrigen, y que conste que cuando nos corrigen es porque nos quieren, porque nos aman, porque quieren que seamos mejores. Entonces, cuando nos corrigen, ese amor propio se hiere. Dice, ¿cómo? ¿A mí? Yo. O sea, tú me estás llamando a mí la atención. ¿Y quién eres tú? Entonces, ahí es que se manifiesta ese amor propio. Entonces, debemos de hacerle un stop. Pensar, todos somos iguales. Si usted es superior a mí en cuanto a trabajo, por jerarquía, vamos a decir, eso no significa que usted pueda faltarme el respeto a mí o que yo se lo pueda faltar a usted, porque la moral y la ética, que sepan, no tiene jerarquía, ni tiene superioridad ni inferioridad. Entonces, ahí es que nosotros debemos de trabajarnos. Dentro de este también vamos a hablar de lo que sería el orgullo. El orgullo y consta que todos los efectos que vamos a mencionar aquí, todos lo tenemos, ya sean grandes, chiquitos, medianos, o sea, todo el mundo lo tiene, pero siempre hay un defecto que aflora más en uno. Y ahora vamos a hablar de lo que sería el orgullo, que se mezcla un poquito con lo que sería el amor propio. Y para esto me va a hablar quién sería Ramona Molina. Uy. Bueno, el orgullo, el querido ego del orgullo, va de la mano con lo que es el amor propio. Por el orgullo perdemos un empleo, por el orgullo perdemos a un compañero, por el orgullo perdemos a un hijo, a un amigo. La pareja. O a la pareja, claro. Por no dar la razón tal vez de algún conflicto que haga, de dar la razón a la pareja, que en realidad tal vez tiene la razón. Entonces uno se le hace muy difícil a bajar la cabeza por el querido ego del orgullo, por no decir sí, cometí ese error, de no enfrentar la realidad de que uno está cometiendo tal vez en ese momento algo indebido, y por el orgullo uno no baja la cabeza. Pues nada. No, y también por el orgullo en cuanto al trabajo. Diga usted una experiencia en la que el orgullo, por ejemplo, no la ha dejado trabajarse a sí misma. Bueno, cuando, un ejemplo, que me llamen a mí a la atención de algo tal vez que yo no esté haciendo y yo no quiera tal vez decir, sí, está bien, no, vamos a suponer que me diga mi Ramona, te mandé a hacer algo, a quitar ese reguero o a colocar esas cajas allá o a colocar el tramo de tal forma, y ahí yo recapacito, si yo no lo hice, yo tengo que bajar la cabeza y decir, no,
no lo pude hacer. Pero algunas veces sí, yo lo hice y tal vez yo sabiendo que no lo hice. Entonces, por orgullosa, digo que no, que yo lo hice. Porque el orgullo no permite No permite aceptar. No tienta a nadie, porque la gente justifica diciendo, ay hombre, somos humanos. Cuando se te pregunta algo que el hombre no es capaz, no es que no es capaz, porque el Cristo lo dijo, que el hombre podía hacer lo que él hizo y más. Pero como la gente no se siente con la voluntad, ¿por qué no se siente con la voluntad? Porque no tiene moral, sencillamente. Y si no tiene moral, mucho menos ética, porque no ha estudiado lo que es la moral. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que verificar y ver que esos sacerdotes, tanto evangélicos como romanos, como gnósticos, las personas, los feligreses deben de reclamar y no aceptar, porque es que nosotros somos complacientes con el mal. Lo que sucede es que, como ya sabemos, tenemos ojos pero no vemos, tenemos oídos pero no escuchamos. Entonces, ¿qué sucede? Claro, se nos dijo, no sigan a los falsos profetas. Pero cuando uno le dice, no mires hacia allá, la curiosidad mató al gato, entonces miramos hacia allá. ¿Y qué hemos hecho eso? Lo mismo, hemos seguido los falsos profetas. ¿Por qué? Porque no nos conocemos a sí mismo. Y si usted no se conoce y sabe quién es realmente, ¿cómo usted va a saber quién es aquella persona que le está guiando espiritualmente? Entonces ahí es que caemos en el error. Pero también tenemos que recordar algo, Aranza, cuando el Cristo dijo, dicen sus discípulos, maestro, ¿y qué vamos a hacer si nosotros, en quién vamos a creer? Porque todo el mundo dice que es maestro, que es esto, y dice el Cristo, para eso os di una intuición, porque uno no es loco, señores, tú sabes si es bueno o no es bueno lo que te están hablando, lo que te están diciendo, pero si tú ves que yo digo que matar es bueno, usted dice, espérate, eso no es así, usted no tiene por qué aceptármelo, usted dice afrontar los problemas de una vez por todas y no tenerle miedo a nadie, ni a sacerdotes, a nadie, ni a políticos, ni a nadie, porque el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios, y nadie más. Tampoco se debe de justificar, eso no fue lo que me enseñaron, porque siendo pequeño, bueno, en un primer momento vamos a decir que se le acepta que usted tiene, es la idea que le inculcaron sus padres, pero cuando usted ve creciendo, eso depende de usted ya buscar esa parte interna de usted mismo, o sea, si ver que eso que usted le enseñaron de pequeño es real, si no es real, lo digo por experiencia propia, porque a mí no me inculcaron ninguna secta religiosa ni nada de tipo de eso, nada, nunca. Yo misma fue que busqué. Entonces, así mismo, cada persona debe de buscar por sí misma, valga la redundancia, lo que desea, qué es la verdad. Porque hay una verdad, lo que pasa es que no sabemos buscarla. Pero esa verdad la tenemos que comenzar a buscar, autoobservándonos. Sí, por eso el programa de nosotros dice, conócete a ti mismo. Porque es que el conocimiento, dice el Evangelio de la verdad. El Evangelio de María Magdalena, Cristo le dijo algo. ¿Cuál era el pecado? Y el Cristo dijo que pecado era todo aquello que iba en contra de la naturaleza, o sea, fornicar. Y eso no lo tenemos en la Biblia. El Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la verdad, donde dice que esas palabras del Evangelio de la verdad están lleno de conocimiento. Una palabra hace un tomo de sabiduría. Pero entonces la persona, dice el Cristo, que si insiste en buscar, algún día hallará ese conocimiento. Oye, conocimiento de sí mismo. Y eso no es de ahora, como ya hemos repetido, eso data de miles y miles de años. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro tercer traidor, que sería Pilatos. Pilatos, el que se limpia las manos y se quita la culpabilidad. Se lava las manos para no ser culpable. Exactamente. Estira la piedra y esconde la mano. Entonces, para esto nos va a hablar mi compañero Francisco Sánchez sobre este tema de Pilatos.